Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a continuar con esta serie del libro de Romanos. Y hoy vamos al capítulo número 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, hoy vamos a estar leyendo este versículo. Ya en las enseñanzas anteriores nosotros vimos en Romanos 1.1 que el apóstol Pablo está hablando acerca del Evangelio de Dios. En Romanos 1.1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ya hemos estado explicando a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice el Evangelio de Dios. Después veíamos en el versículo 2 y 3 que dice que este Evangelio de Dios, que estas buenas noticias de Dios habían sido prometidas desde el Antiguo Testamento, en las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento por los profetas de Dios, y en el versículo 3 y 4 nos dice que estas buenas noticias se tratan acerca de su Hijo, según la carne, y que se trata también acerca de Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder en la resurrección de los muertos. Entonces nos habla acerca de la humanidad de Cristo y de la deidad de Cristo, y el Evangelio de Dios está diciendo, desde que inicia el apóstol Pablo está diciendo, el Evangelio de Dios se trata de Jesucristo. Luego, en el versículo 15, el apóstol Pablo dice: en cuanto a mí, estoy pronto para ir a anunciarles el Evangelio de Dios, también a ustedes que están en Roma, ¿sí? Pablo quiere enseñarles el Evangelio a los cristianos que se encuentran en Roma, porque ya hemos explicado varias veces que estos cristianos no conocían físicamente al apóstol Pablo. Lo único fue en el día del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando ellos se convierten al Señor. Después se van a sus tierras, algunos se van entonces a Roma, a esta capital del reino, y ellos son cristianos, pero no tienen todavía una instrucción apostólica, y el libro de Romanos es el primer enlace que ellos tienen, ¿sí? Después, en la enseñanza última, nosotros vimos que dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, y presenta el Evangelio como poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Entonces, del versículo 1 al versículo 16, el apóstol Pablo ha estado hablando acerca del Evangelio, las características del Evangelio, cuándo fue prometido, en qué consiste, qué es el Evangelio, qué es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, etcétera. Ha estado dando todo un preámbulo, toda una introducción para lo que vamos a tener a partir de este versículo. A partir de este versículo, el apóstol Pablo presentará lo que es el Evangelio, ¿sí? Y entonces, a partir de esta enseñanza que vamos a titular Tres verdades acerca del Evangelio, tres verdades acerca del Evangelio, a partir de este versículo 17, el apóstol Pablo comenzará a hablar, a predicar el Evangelio, comenzará a presentar lo que es el Evangelio, ¿sí? Y quiero ir, haciendo la mención de que el Evangelio que está presentando el apóstol Pablo es el Evangelio de Dios, aquel Evangelio de Dios para el cual, dice el apóstol Pablo, yo fui apartado para el Evangelio de Dios. Va a chocar quizás en algunos momentos, en algunos puntos, con el Evangelio que tenemos el día de hoy, o con el Evangelio que se trata de predicar, que se está predicando el día de hoy, o el Evangelio al que están acostumbrados muchos cristianos el día de hoy. Pero vamos entonces a la Biblia para ver lo que es realmente, lo que es fielmente el Evangelio de Dios. Dice el apóstol Pablo, entonces, el tema será tres verdades acerca del Evangelio, y hoy vamos a tocar tres verdades acerca del Evangelio. Dice el apóstol Pablo aquí entonces en este versículo 17, vean, cuando él comienza a hablar acerca del Evangelio,
bueno, de estos versículos y en adelante los que vamos a estar leyendo, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo no utiliza frases como Cristo te ama, ven por tu milagro, ven para que el Señor quite tus problemas, el Señor no quería pasar una eternidad sin ti, tú eres lo más importante para él, etcétera. No habla con ese tipo de frases, ese tipo de clichés que se tienen el día de hoy, porque el apóstol Pablo lo que va a presentar es realmente el Evangelio de Dios. Y vean cómo inicia el apóstol Pablo, vean cómo inicia el apóstol a hablar acerca del Evangelio. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿sí? Y la primera idea que está presentando el apóstol Pablo, esto es impresionante realmente, que cuando el apóstol Pablo comienza a hablar acerca ya del Evangelio, lo primero que él comienza a hablar, lo primero que comienza él a decir es que en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela. Es decir, aquí tenemos la clave, no tan solo para entender el libro de Romanos, sino la llave, la clave para entender el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con la justicia de Dios. El Evangelio entonces se trata de la justicia de Dios. El Evangelio se trata de Dios, no del hombre, ¿sí? Este es el primer punto que nosotros necesitamos comprender y que necesitamos nosotros abrirnos nuestros ojos y ver que el apóstol Pablo lo primero que está presentando es que el Evangelio tiene que ver con Dios, el Evangelio tiene que ver con la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? Bueno, la justicia de Dios, de acuerdo a la teología sistemática, es un atributo de Dios. Y este atributo de Dios llamado la justicia de Dios, dice la mayoría de los eruditos bíblicos, lo definen como Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Lo leo nuevamente. ¿Qué es la justicia de Dios? Justicia de Dios es Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Entonces, mucha atención con esto. La justicia de Dios tiene que ver con la rectitud de Dios. La justicia de Dios tiene que ver con la norma de Dios. Y Dios finalmente, Él es la norma en sí de lo que es recto. Justicia tiene que ver entonces con rectitud, con lo que debe ser, con lo santo, con lo que se debe hacer delante de Dios, lo que debe de ser, ¿sí? Ahora, la justicia la podemos ver nosotros en dos sentidos. Sentido número uno, tenemos una justicia gubernativa, que es aquella, como su nombre lo dice, la que se genera a través de un gobierno, y aquí tenemos a Dios como el legislador y aquel que está gobernando a través de su ley o a través de sus leyes, ¿sí? Y puede ser aquí la ley escrita, los 10 mandamientos, etcétera. Puede ser aquí la ley que Él escribe en nuestros corazones, como el apóstol Pablo lo va a estar diciendo más adelante, las leyes que están en la conciencia del hombre, etcétera. Tenemos entonces esta justicia gubernativa. Pero también dentro de la justicia de Dios tenemos una justicia distributiva, que es Dios ejecutando su ley, ejecutando sus normas, y de aquí entonces se derivan los premios y los castigos. Y quiero enfocarme un poquito en la palabra castigos, porque aquí de la palabra castigos se deriva entonces este término de juicios de Dios. Entonces, la justicia de Dios en ese sentido, que nos está hablando de su rectitud, de que Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es recto y que Él mismo es la norma de lo que es recto. Entonces, esto nos deja ver que la justicia de Dios se expresa a través de la aplicación de la norma de Dios, de las leyes de Dios, y esto tiene que ver tarde o temprano con los juicios de Dios, con los castigos de Dios. Ahora, la expresión de la justicia de Dios se da a través de otro atributo que se llama el atributo de la ira. La expresión de la justicia de Dios
se da o es la ira de Dios. Y aquí tenemos entonces otro atributo de Dios. Este atributo de Dios, denominado la ira de Dios, es un atributo que muchos quisieran evitar y que incluso algunos teólogos, algunos eruditos, llegan a decir que la ira de Dios es, dentro de todos los atributos de Dios, que la ira de Dios viene a ser como el único defecto que Dios tiene. Y presentan a un Dios que se molesta, un Dios que castiga, lo cual es totalmente equivocado. No, la ira de Dios es el aborrecimiento que Dios tiene contra el pecado, el castigo que Dios va a ejercer contra el pecado, porque Dios es justo. Y Dios es justo, como vimos, porque Él actúa de acuerdo a lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Entonces, si Dios es justo, Dios tiene que castigar la injusticia, tiene que castigar el pecado y lo hace a través del atributo de la ira de Dios. Entonces, en este sentido, Dios, quien es recto, y quien siempre actúa en rectitud, no tolera aquello que no se conforme a su justicia. Y por lo tanto, entonces, Dios castiga el pecado, ¿sí? De hecho, en el versículo 17 aquí de este libro de Romanos capítulo 1, el siguiente versículo con el que nosotros vamos a continuar esta enseñanza, tiene que ver con un Dios que está manifestando su ira contra el pecador. Y esto, por eso, como les decía, este evangelio de Dios que está presentando el apóstol Pablo chocará en algunos momentos con el evangelio preconcebido, contemporáneo que tenemos el día de hoy, que está centrado totalmente en el hombre. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos en este evangelio de Dios que está presentando el apóstol Pablo es la justicia de Dios. Dios es siempre recto, siempre actúa con rectitud y Él mismo es la norma de rectitud. Su justicia, entonces, la justicia de Dios tiene que ver con que Dios aborrece el pecado y Dios castiga el pecado, de lo cual estamos hablando de la ira de Dios, ¿sí? Quiero leerles un par de versículos. Hechos capítulo 24, versículo 24 y 25. Hechos 24, versículo 24 y 25, para que vean aquí al apóstol Pablo predicando el evangelio, y quiero que vean cómo el apóstol Pablo, cuando está predicando el evangelio, no presenta un evangelio centrado en el hombre, centrado en las necesidades del hombre, centrado en cómo te sientes, en que Dios quiere sacar un campeón, el campeón que tú tienes dentro de ti. Dios quiere restaurarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere que seas feliz. No, sino que el apóstol Pablo predica un evangelio que está totalmente centrado en la justicia de Dios, así como lo está diciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos 1:16. Vean lo que dice aquí en el versículo 24 y 25 del capítulo 24 de Hechos. Dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo. Pablo está encarcelado. Llaman a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces comienza el apóstol Pablo, lo llaman a Pablo, tanto Félix como su esposa, para que les predique acerca de Cristo, para que les presente el evangelio. Y vean el versículo 25, dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y ahí tenemos que entonces el apóstol Pablo está presentando un evangelio que está sustentado principalmente en la justicia de Dios, que tiene que ver con la justicia de Dios. Entonces, aquí tenemos la primera verdad acerca del evangelio. Este tema son 3 verdades acerca del evangelio. Primera verdad acerca del evangelio: el evangelio se trata, o el evangelio, la primera verdad central del evangelio es que se trata de Dios, se trata de la justicia de Dios, ¿sí? De esto se trata el evangelio en principio. No debemos olvidar nosotros que cada vez que se nos presente a nosotros el evangelio,
o que presentemos el Evangelio se trata de Dios, se trata de la justicia de Dios, ¿sí? El Evangelio tiene que ver entonces con no vivir de acuerdo a la justicia de Dios, con pecar contra un Dios que es justo, ¿sí? Con pecar contra un Dios que al ser justo, entonces Él castigará el pecado mostrando su santa ira. Y entonces, escuchen esto, el Evangelio tiene que ver o se trata en principio de un Dios airado contra el pecador, ¿sí? Y yo estoy seguro que quizás al estar escuchando esto se están viniendo abajo ya varias ideas preconcebidas que se tienen, costumbres que se tienen acerca del Evangelio. Porque alguien podría decir, no, es que a mí me habían dicho que el Evangelio tiene que ver con que Dios me ama, con que Dios me necesita, con que Dios me va a sanar, con que Dios me va a prosperar, con que Dios se preocupa que yo soy la estrella, que yo soy lo principal en el Evangelio y hasta Dios es quien está tocando la puerta de mi corazón y buscándome. No, el Evangelio de Dios, el Evangelio que presenta la Biblia, que está presentando el apóstol Pablo, en principio, primera verdad, tiene que ver con su justicia, con la justicia de Dios. Entonces, esta primera verdad nos deja ver que el Evangelio se trata de un Dios airado contra el pecador, ¿sí? Ahora, como les digo, la costumbre desgraciadamente que se ha tenido porque se centra un evangelio en el hombre totalmente, en las necesidades del hombre, y entonces cuando se habla de evangelio se hace mucho énfasis en ven a Cristo, Él te ama, ven a Cristo, Él te necesita, ven a Cristo, Él te va a sanar, ven a Cristo, Él te va a prosperar, Él va a resolver tus problemas, o sea, ven a Cristo como si fuera una varita mágica y el Señor te va a hacer el milagro que tú necesites, ¿sí? Y se presenta el Evangelio de esta forma al grado que se presenta a Dios rogándole al hombre. Y se interpretan de manera inadecuada versículos, como el versículo que tenemos en el libro de Apocalipsis, donde el Señor dice, yo estoy aquí a la puerta llamándote para que abras la puerta, y el que me abre cenaré con él y él conmigo, etc. Y ese texto nunca está refiriendo, nunca está sosteniendo la idea de que el Señor está tocando a la puerta, como si Él estuviese tan necesitado de que los hombres le reciban en sus corazones. Ese texto es un mensaje dirigido a las 7 iglesias, y ese texto debería de ser vergonzoso para la iglesia porque es el Señor tocándole a la iglesia misma, que Él ya está fuera de la iglesia, ya han sacado al Señor de la iglesia y Él está tocando para que se arrepientan y nuevamente le den entrada al dueño de la iglesia, al Señor de la iglesia. Entonces, se presenta el Evangelio de esta forma tan malamente, al grado que tenemos a un Dios que le está rogando al hombre. Y lo peor de todo esto no es que se presente a un Dios que le ruega al hombre. Lo peor de todo es que el hombre se cree tan importante, se cree tan soberano, que el hombre, ya en nuestra cultura, ya estos años, nuestra cultura, cuando se habla de evangelio, en verdad, para personas sin conversas y para personas que han simpatizado con el Evangelio y que dicen que son cristianos y que están caminando con él, el hombre llega a sentirse tan importante, tan soberano, que el hombre se atreve a decir, cuando se le presenta el Evangelio, no necesito a Dios, es que yo no soy tan malo, en otra ocasión. Ahorita no tengo tiempo para esto, o bueno, Señor, sí vengo contigo, Señor, bendíceme, y al primer prueba, a la primera situación que tienen, que no experimentan las bendiciones que ellos esperaban recibir, dicen, el cristianismo no funciona y se retiran del Señor. No, es que se me murió un familiar, es que me divorcié, es que me fui a la quiebra. No, el Señor no es lo que Él dice, ¿sí? Y se retiran porque están buscando en el Evangelio de Dios, están buscando en su Evangelio que el hombre sea totalmente bendecido, beneficiado, etcétera, etcétera, porque están perdiendo de vista
que el Evangelio no se trata del hombre, el Evangelio se trata de la justicia de Dios. En principio, el Evangelio tiene que ver con la justicia de Dios, ¿sí? El Evangelio entonces, al revelar la justicia de Dios, nos deja ver dos aspectos. Número uno, sí, la justicia de Dios nos deja ver la existencia de un Dios justo, de un Dios santo, de un Dios puro, etcétera. Y de hecho el apóstol Pablo hablará más adelante de que todo hombre tiene el testimonio de la existencia de Dios a través de la creación y a través de sus conciencias, ¿sí? Esto lo dirá el apóstol Pablo más adelante. La justicia de Dios entonces nos deja ver, número uno, sí, su justicia, nos deja ver la existencia misma de Dios, existencia que nadie puede negar. Y el apóstol Pablo lo estará explicando versículos más adelante. Pero la justicia de Dios también nos deja ver la pecaminosidad del hombre. La pecaminosidad del hombre al no conformarse a la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, esto significa que el Evangelio es para aquellos que han pecado, ¿sí? Es decir, sí, el Evangelio tiene que ver con la justicia de Dios, tiene que ver con este Dios santo, tiene que ver con que este Dios justo castiga el pecado, tiene que ver con la ira de Dios, tiene que ver con mi pecaminosidad. Entonces, esto significa que el Evangelio es para aquellos que han pecado, porque el Evangelio es una buena noticia. El apóstol Pablo estará desarrollando el Evangelio de una manera muy extraordinaria. Dice Mateo 9:12, y palabras de Jesús dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, el Evangelio es para los enfermos, el Evangelio es para los muertos, el Evangelio es para los pecadores. El problema es que el hombre no se cree enfermo, no se considera pecador y por lo tanto, como dijo el Señor Jesucristo, los sanos no tienen necesidad de médico. Es por eso, y lo va a estar explicando el apóstol Pablo más adelante, es por eso que el pecador, al no sentirse enfermo, él dice, yo no necesito el Evangelio. Y cuando me hablen del Evangelio, el Evangelio tiene que estar centrado en mí, porque si no está centrado en mí, entonces no me interesa el Evangelio, ¿sí? Bueno, Pablo en los siguientes versículos mostrará la condición de todo hombre a los ojos de Dios. Quiero repetirles esto. Pablo en los siguientes versículos estará mostrando la condición tuya y mía ante los ojos de Dios, aunque nosotros no querramos, no sintamos, digamos, no es que yo no soy tan malo, es que yo no soy así. No, el apóstol Pablo va a hacer un escáner, va a presentar una radiografía de cada uno de los hombres y va a decir, así estamos delante de Dios. Por eso me encanta mucho cómo el apóstol Pablo, cómo el Espíritu Santo dirige al apóstol Pablo y comienza a presentar el Evangelio desde las vocales, comienza a presentar el Evangelio desde, vean, desde Dios mismo, desde la justicia de Dios, ¿sí? Ahora, les leo Marcos 6:12 y quiero leerles este versículo porque este registro de Marcos 6:12 es los primeros registros que se tuvo cuando el Señor envió de dos en dos a sus discípulos a ir a predicar. Y quiero que vean, dice aquí este texto, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ellos predicaban arrepentimiento. Vean, la predicación del Evangelio tenía que ver con la justicia de Dios, tenía que ver con que han ofendido al Dios que es justo, tenían que ver con que no están viviendo de acuerdo a la rectitud de Dios, tenía que ver con los juicios de Dios. Arrepiéntanse porque si no, el castigo de Dios viene sobre ustedes. Dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Entonces vean, ellos salían predicando arrepentimiento, no salían ofreciendo abrazos, no salían abrazando prodigios, sino que salían diciendo arrepiéntanse, hablando acerca de la justicia de Dios.
Y el día de hoy yo creo que ustedes se han topado en el centro, por ejemplo, o en los semáforos que de pronto se paran y dicen, Estamos aquí para darte un abrazo", y te das cuenta que son cristianos que están evangelizando, pero que están ofreciendo abrazos, están ofreciendo prodigios, están ofreciendo, ven, vamos a orar por ti para que estés bien, pero qué distinto estaban predicando al principio. Ellos salían a predicar que las personas se arrepintieran, ¿sí? Lo cual nos deja ver que la necesidad más grande que tiene todo hombre en esta tierra es el perdón de sus pecados. No que necesitan un abrazo, no que necesitan ser consolados, no que necesitan un trabajo, no que necesitan que prosperen en sus trabajos, etcétera. La necesidad más grande que tiene todo ser humano en esta tierra es el perdón de Dios. Y esto se está dando a través de predicar el Evangelio, ¿sí? Ahora regresemos nuevamente a Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Sí, bueno, ya explicamos lo que es la justicia de Dios, pero ¿a qué tipo de justicia se refiere aquí? Algunos teólogos dicen, ¿a qué tipo de justicia se estará refiriendo aquí el apóstol Pablo cuando dice la justicia de Dios se revela? Y dicen, ¿será que se está refiriendo a la justicia como atributo de Dios, la justicia que expliqué hace unos momentos? ¿O será que se está refiriendo a la justicia de Dios como un don que Dios da al hombre? Y bueno, la respuesta es, se está refiriendo sin duda alguna a los dos tipos de justicia. Es decir, ¿a qué tipo de justicia se está refiriendo aquí cuando dice en el Evangelio la justicia de Dios se revela? Se refiere a la justicia de Dios con la que Dios justifica al pecador. Y más adelante el apóstol Pablo estará diciendo, Dios es justo y el justo es el que justifica al pecador y sigue siendo justo. Va a explicar esta transacción tan hermosa, esta transferencia de justicia al pecador. Más adelante lo va a estar diciendo. Pero el punto que quiero presentar aquí es que de la justicia que se está refiriendo aquí, sí es de la justicia de Dios como atributo de Dios, su rectitud, sus juicios, etcétera, pero también se está refiriendo a esta justicia, a este Dios justo que está justificando al pecador, que está transfiriendo la justicia, la rectitud de Dios al mismo pecador. Entonces, este es el tipo de justicia que tenemos aquí. Dice entonces, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es decir, en el Evangelio se revela el Dios que es justo, el Dios que aborrece el pecado, el Dios que castiga el pecado y buenas noticias, también el Dios que justifica al pecador. Todo esto se está revelando en el Evangelio de Dios. Por eso, esta primera verdad es muy importante. El Evangelio tiene que ver con la justicia de Dios, tiene que ver con Dios en principio, ¿sí? Muy bien. Segunda gran verdad que contiene el Evangelio de Dios. Segunda gran verdad. Dios justifica al hombre solo por medio de su justicia. Lo repito, Dios justifica al hombre solo por medio de su justicia. Esto significa que Dios no justifica al hombre. ¿Qué significa justificar al hombre? Bueno, declararlo justo delante de él, es decir, que está libre de todo juicio de Dios, libre de todo castigo de Dios, ¿sí? Y Dios no justifica al hombre mediante su justicia propia, sus buenas obras, su religión, sus filosofías, sus pensamientos. Es que para mí Dios es esto. Hay muchas personas que son muy filosóficas al respecto. Es que yo considero en cuanto a Dios que esto y ellos construyen sus puentes, pero malas noticias. Dios no justifica al hombre por medio de justicia propia, de tus buenas obras, de tu religión, de tus filosofías, etc. Dios solamente justifica a todo hombre por medio de su propia justicia, ¿sí? Solo Dios justifica mediante su justicia y su justicia únicamente se revela en el Evangelio. ¿Sí lo escucharon bien? Solo Dios justifica mediante su justicia y su justicia únicamente se revela
en el Evangelio. Y esto que acabo de decir significa entonces que todo aquel, que toda persona de todos los tiempos que no escuchó y creyó en el Evangelio de Dios, entonces esa persona nunca fue justificada delante de Dios. Y esto significa que todo aquel que no escuchó, que todo aquel que no creyó en el Evangelio de Dios, entonces la justicia de Dios, cuando no se ha vivido conforme a su justicia, se ha pecado, viene entonces este atributo de la ira. Dios ejecuta su ira, sus castigos. Entonces todo aquel que no escuchó y creyó en el Evangelio de Dios, la ira de Dios está sobre él. Dice Juan 3:36. El Señor Jesucristo, vean que el Señor Jesús lo confirma y lo dice. Él dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, tiempo presente, está ya sobre él. De acuerdo a estas palabras, el Señor Jesucristo lo que está diciendo es que todos aquellos que han escuchado el Evangelio y que no han creído al Evangelio, que todos aquellos que no han recibido el Evangelio, que todos aquellos que han rechazado el Evangelio, que todos aquellos que en este momento no han abrazado el Evangelio, no creen en el Evangelio, en este momento, la ira de Dios está sobre ellos. Es lo que el Señor Jesucristo está diciendo, ¿sí? Y esto, entonces, nuevamente, choca con el evangelio contemporáneo que tenemos el día de hoy, ¿sí? Porque alguien podría decirme, ¿cómo es que te estás atreviendo a decir que la ira de Dios está sobre aquellos que no están abrazando el evangelio, que no están caminando en el evangelio, que no han creído en el evangelio? Porque el Señor mismo lo está diciendo, el apóstol Pablo lo está diciendo aquí en Romanos 1:16 y el Señor Jesucristo lo confirmó. Quien no recibe al Hijo, y dice el apóstol Pablo, el evangelio de Dios se trata del Hijo de Dios, según la carne, del Hijo de Dios declarado Dios. Entonces, si no se recibe el Evangelio de Dios, la ira de Dios en ese preciso momento ya está sobre el hombre. Esto significa entonces que la ira de Dios está sobre todo pecador, ¿sí? Y aquí alguien podría decir, entonces se está presentando un Dios totalmente agresivo, totalmente salvaje. Bueno, por eso estoy diciendo, el apóstol Pablo está presentando el Evangelio, porque después el apóstol Pablo estará presentando que este Dios que aborrece al pecador, que aborrece el pecado, que castiga el pecado, que castiga al pecador, que la ira de Dios está sobre el pecador, este Dios santo pone en propiciación a su propio Hijo para justificar al pecador. Pero mucho más adelante lo vamos a estar viendo. Los primeros puntos iniciales que quiero que nosotros veamos es que Dios pueda abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento y comprender lo que es el Evangelio. Si no estamos en el Evangelio, si no hemos abrazado el Evangelio, estás bajo la ira de Dios. El hombre, para ser justificado delante de Dios, entonces, ¿qué necesita? ¿Qué necesita todo hombre para ser justificado delante de Dios? Vean, el hombre necesita, número uno, necesita una justicia que no es suya. Es decir, olvídate de que tú eres bueno, de que tú hiciste donaciones, de que tú ayudas. No, el hombre necesita una justicia que no es suya. Por más justo que tú seas, por más bondadoso que tú seas, esa justicia no te va a servir para ser justificado delante de Dios. El hombre necesita, entonces, una justicia que no es de este mundo, que no la van a encontrar en este mundo, que no se va a encontrar en este mundo. Necesita una justicia que proceda del cielo mismo, que procede de Dios mismo, y al ser una justicia que viene de Dios, es una justicia que forzosamente se tiene que basar en la fe. Forzosamente se tiene que basar en la fe. Y por eso dice aquí Romanos 1:17, regresando a nuestro texto, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe
vivirá. ¿Qué significa esto de por fe y para fe? ¿Qué significa por fe? Bueno, por fe el apóstol Pablo está repitiendo lo que ya dijo en Romanos 1:16. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que deposita su fe en el Señor Jesucristo, ya sea judío o ya sea griego, a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo por fe. ¿Y qué significa esto? Que el evangelio solo se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Dicho en otros términos, que para ser justificado delante de Dios solamente es creyendo en el Señor Jesucristo, poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y para poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, necesitamos escuchar el Evangelio de Dios, necesitamos conocer el Evangelio de Dios, creer el Evangelio de Dios y poner toda nuestra confianza en el Evangelio de Dios, porque el Evangelio de Dios se trata de Jesucristo. Entonces, no con una justicia tuya, nunca la vas a tener, una justicia que no es de este mundo, es decir, tendrías que salirte de este mundo, irte al espacio, buscar la justicia divina, y el Señor dice, esta justicia divina, esta justicia que es mía, se las doy, y la forma en cómo la pueden recibir es a través de la fe. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Cree en que Él es el Hijo de Dios, cree en que Él es el enviado de Dios, cree en que Él es la propiciación para tus pecados, cree en el Señor Jesucristo. Y luego dice, y para fe. ¿Qué significa para fe? Bueno, ahí tenemos, y el apóstol Pablo extraordinariamente está explicando que el Evangelio entonces inicia con la fe y se mantiene hasta el final con la fe. La evidencia de la fe verdadera es la permanencia. Porque yo acabo de decir hace unos momentos que el Señor justifica a aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Y muchos pueden decir, es que yo creo en Jesucristo, entonces ya estoy justificado, ya estoy salvado. Sí, pero una de las evidencias que tiene la fe es la permanencia. ¿Permanencia en qué? Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio. Si no permanecen en mí, no pueden hacer nada. La permanencia es permanecer en el Señor Jesucristo, al grado que toma el apóstol Pablo un versículo del Antiguo Testamento y dice, como está escrito, es decir, como dice desde el Antiguo Testamento, el justo por la fe vivirá. Es decir, el justo, el que ha sido justificado, el que ha sido salvado por el Señor, el que ha creído verdaderamente en el Evangelio, él vive con la fe, mas el justo por la fe vivirá. Toda su vida está dominada, toda su vida está regulada por la fe en el Señor. Y aquí tenemos una tercera verdad del Evangelio, y es esta: quien verdaderamente ha creído en el Evangelio de Dios, permanece. Quien no ha creído, no permanece, ¿sí? Muy bien, vamos a concluir esta enseñanza. Yo estoy consciente y estoy muy seguro de que lo que escuchamos en esta primera enseñanza, donde el apóstol Pablo ya está predicando el Evangelio de Dios, estoy consciente que quizás están escuchando cosas que se están moviendo en su interior y que quizás les están incomodando, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar un evangelio que está centrado en el hombre. Pero yo les pido que abran sus corazones, que abran sus entendimientos, que tengan la disposición a la palabra de Dios, que puedan recibir la palabra de Dios, y este es el evangelio de Dios, este es el evangelio de Dios que está predicando el apóstol Pablo, ¿sí? Conclusión, en esta primera enseñanza de tres verdades que hemos titulado hoy, tres verdades acerca del Evangelio, quiero cerrar nuevamente mencionando estas tres verdades que hemos mencionado el día de hoy. Número 1, el Evangelio se trata de Dios. El Evangelio se trata de la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, dice el apóstol Pablo. Y si se trata de la justicia de Dios, escuchen con atención, el Evangelio se trata del Dios que es justo,
del Dios que marca una rectitud de la cual en la cual el hombre debe de vivir, etcétera, y nos marca también el aborrecimiento de Dios por el pecado, el castigo por el pecado, y el Evangelio entonces, al tratarse de la justicia de Dios, se trata también de un Dios airado, de la ira de Dios. Y yo estoy consciente, nuevamente lo digo, que al escuchar esto, se abren nuestros ojos y dicen, ¿cómo te atreves a decir que el Evangelio se trata de un Dios airado? Porque el apóstol Pablo lo está diciendo, porque el libro de Romanos lo está diciendo, porque el Señor Jesucristo lo dijo. Necesitamos entender, el Evangelio se trata de la justicia de Dios. No se trata de ti, no se trata de tu sanidad, no se trata de tus problemas financieros, no se trata de que Él vino para hacerte feliz en esta tierra, se trata de la justicia de Dios, se trata de que el hombre, bajo la condición en la que se encuentre, sea esclavo, sea rico, esté enfermo, esté sano, pobre, rico, etcétera, que Él en la condición en la que se encuentre voltee al Señor y diga, le he fallado, he pecado contra ese Dios que es justo, he pecado contra la justicia de Dios, he pecado contra ese Dios que aborrece el pecado, he pecado contra ese Dios que castiga el pecado, voltea y dice, veo a un Dios que está totalmente airado contra mí, contra mi pecado, y un Dios que castigará eternamente mi pecado. De eso se trata inicialmente el Evangelio. Primera verdad del Evangelio, se trata de Dios. Si tú consideraste que el Evangelio tiene que ver contigo, estás muy equivocado. Si porque te han predicado un falso Evangelio, un Evangelio en el que Dios te está rogando, en el que ven a Cristo, y ya te acostumbraste a que te estén rogando, a que hoy no puedo, mañana, a que estés en una actitud donde tú estás decidiendo, estás totalmente equivocado. Este mensaje del Evangelio de Dios es un mensaje perentorio, es un mensaje en el que se te presenta a ti y que si el día de hoy tú no lo recibes, no te arrepientes de tus pecados, el día de mañana quizás ya estarás en una eternidad eternamente castigado bajo la ira de Dios. Entonces necesitamos comprender realmente lo que es el Evangelio. Primera gran verdad del Evangelio, se trata de Dios, se trata de su justicia. Y al tratarse de Dios y de su justicia, se trata entonces de que hemos pecado contra Dios. Y esto nos debería de llevar entonces a entender que el hombre debería de llegar totalmente humillado y decir, Señor, no tengo ni la cara ni la forma de decirte que he pecado contra ti. Para que vean cómo toda esta mercadotecnia de este falso evangelio ha penetrado de una manera impresionante. Tú no eres quien le va a abrir la puerta al Señor. Tú no eres quien le va a decir, sí señora, te hago el favor. No, el evangelio de Dios se trata de Dios, se trata de su justicia, justicia a la cual nosotros hemos pecado. No de nosotros, no de nuestra sanidad, no de nuestros problemas, no de nuestra felicidad. Porque el Señor podría salvar nuestra alma, nos arrepentimos y continuar con nuestras enfermedades y continuar con situaciones, porque lo más importante, ya vimos en esta enseñanza, no es tu felicidad, no es si comes, no es si estás bien, lo más importante es tu alma, que el Señor te salve a ti. Segunda verdad del Evangelio. Dios justifica solo mediante su justicia. Dios justifica solamente mediante su justicia, ¿sí? Bien, miren, aquí tenemos dos situaciones. O tú has sido justificado al creer en el Evangelio de Dios, o si no has creído en el Evangelio de Dios, la mala noticia es que te encuentras en este momento bajo la ira de Dios. Aunque tengas tu propia religión, tengas tu propia forma de creer, tengas tus propias obras, no te sientas pecador, yo no soy tan malo, yo no soy como un asesino, etcétera, estás bajo la ira de Dios, ¿sí? Y nuevamente quiero mencionar, yo recuerdo que en una enseñanza cuando yo hablé de este punto, recuerdo que una persona me dijo, ¿cómo es posible que te estés atreviendo a decir que la ira de Dios, que Dios está mostrando su ira para con el hombre? Y nuevamente,
Lo digo porque el apóstol Pablo lo está enseñando, porque la Escritura lo contiene. Dios justifica solo mediante su justicia. Su justicia es única, es suficiente para justificar al hombre. Versículos más adelante el apóstol Pablo nos lo estará diciendo, ¿sí? Si no estás en el Evangelio de Dios, si no te has arrepentido, si no has venido al Señor a través de su Evangelio, tú estás en la ira de Dios. Y si tú dices, es que yo camino con el Señor, bueno, a veces aquellos que están caminando con el Señor se les impone, además de la justicia de Dios, se les imponen otras cosas para decir que eres cristiano. Es que tú eres cristiano si tú perteneces a nuestra iglesia, si tú firmas aquí en el libro de la membresía en nuestra iglesia, solamente así sí eres cristiano. Si no, entonces no eres cristiano. Dice la Escritura que Dios justifica solo mediante su justicia, solamente mediante su justicia. Obviamente el apóstol Pablo estará hablando a lo largo de su carta a los romanos acerca de lo que es la fe verdadera. Característica de la fe verdadera, vimos en esta enseñanza, es la permanencia, permanecer en Cristo. Y sí, para permanecer en Cristo voy a permanecer, sí, en el camino de la piedad, y voy a permanecer también apegado en una iglesia cristiana, en una iglesia local, pero de ello a que se me comience a marcar una serie de mandamientos, una serie de estatutos para decir es que solamente así es que eres cristiano, estamos equivocados. Dios justifica solamente mediante su justicia, y su justicia transformará nuestros corazones, como el apóstol Pablo lo estará enseñando. Y tercera verdad, quien verdaderamente ha creído, quien verdaderamente ha ejercido la fe de la que está hablando el apóstol Pablo aquí en este versículo 16, quien verdaderamente ha creído es una persona que permanece. Si esto que acabo de decir, esta tercera verdad del Evangelio que tenemos aquí en este versículo, si esto yo lo digo a inconversos, lo diría de esta forma: cuando tú creas, cuando tú abraces el Evangelio, la forma, la evidencia, la prueba de que realmente has abrazado el Evangelio, te has arrepentido de tus pecados, el Señor te ha justificado, la evidencia verdadera es que tú vas a permanecer, que tú vas a estar firme en el Señor. Recuerdo que una ocasión un joven le pregunta a Martín Lutero: Martín, ¿cómo sé que realmente he sido salvado? Y Martín Lutero le contesta: viniendo el próximo domingo. Y luego el próximo domingo el joven le pregunta: sí, Martín, te vuelvo a preguntar, ¿cómo sé que yo he sido salvo? Y Martín le dice: viniendo el próximo domingo. Hasta que después ya de varios domingos, Martín Lutero le dice así, con la permanencia: que tú permanezcas en el Señor. Esa es la evidencia de que tú has abrazado el Evangelio, ¿sí? Permanencia. Cuando tú creas en el Evangelio, habrá permanencia en el Señor. Ahora, si esta tercera verdad, quien verdaderamente ha creído, permanece, lo digo a aquellos que dicen que son cristianos, bueno, yo lo diría de esta forma: si tú verdaderamente has creído, tú estás permaneciendo en el Señor. ¿Sí? Pero que es que ahorita en estos momentos tuve una mala experiencia en la iglesia, tuve una mala experiencia con algunos hermanos, es que tengo este trabajo, es que tengo estos proyectos, es que tengo esto. O sea, la lista se podría hacer larga totalmente, pero bueno, por eso digo, si verdaderamente has creído, tú estás permaneciendo en el Señor. Y si los actos externos de tu vida, las evidencias de tu vida están mostrando que no estás permaneciendo, entonces es tiempo de hacer un examen de conciencia en nuestras vidas, de ver qué prioridades tenemos, etcétera, porque quien verdaderamente ha creído permanece, ¿sí? Esa persona permanece, aunque le hayan lastimado, aunque haya tenido malas experiencias, aunque tenga necesidad económica, aunque lo que sea, él de alguna forma buscará la manera de permanecer en el Señor, buscará la forma
de ir a su palabra diariamente, de ir a buscar al Señor en oración, de congregarse, etcétera, buscará la forma de estar permaneciendo, porque él entiende, separado del Señor no puedo hacer nada. Entonces es una tercera característica. Pero quiero hacer esta mención. Desgraciadamente, estamos tan acostumbrados a un falso evangelio que el día de hoy muchos que se dicen cristianos y quizás algunos que sí lo son, pero falta doctrina, estoy convencido de ello, pero llega un momento en el que el actuar del cristiano se vuelve un actuar en el que, bueno, yo creo cuando quiera, en un actuar en el de que, bueno, yo voy a permanecer en el Señor cuando yo quiera. Y bueno, regresé al mundo por unos días, pero ya estoy aquí otra vez. Ay, me fui al mundo por 5 meses, etcétera, pero ya regresé al Señor otra vez. Es decir, vidas sin compromiso, vidas que no tienen ningún compromiso ni con Dios, ni con la iglesia, ni con los hermanos, un cristianismo donde dicen soy Dios y yo, Él conoce mi corazón. De esto, como estamos tan acostumbrados a escuchar estas expresiones, es que Dios conoce mi corazón, es que la relación es con Dios y yo, y tú no te metas, etcétera. Un evangelio que les han predicado y que está totalmente centrado en ellos. Y entonces quiero concluir nuevamente repitiendo estas tres verdades del Evangelio. El Evangelio se trata de Dios, se trata de su justicia. Se trata de que Dios aborrece el pecado, de que Dios castiga el pecado. Se trata de la ira de Dios. El Evangelio se trata, segunda verdad, Dios justifica solamente mediante su justicia. Y tercera verdad, quien verdaderamente ha creído permanece en el Señor, ¿sí? El Evangelio entonces que está presentando el apóstol Pablo y que ha presentado en este versículo 16, y vean, con este solo versículo 16, el apóstol Pablo creo que nos ha dado una zarandeada impresionante para que abramos nuestros ojos y que veamos, esto es el Evangelio, y este evangelio que está presentando el apóstol Pablo y estará presentando a lo largo de estos versículos es muy diferente al evangelio que estamos acostumbrados a escuchar, muy diferente al evangelio que estamos acostumbrados a vivir, pero ese es el evangelio de Dios. Y si alguien se quedó con la inquietud de decir, no me parece lo que dijiste, que la ira de Dios, que un Dios airado, esa idea me parece muy fuerte, me parece, no, porque Dios es amor, Dios es todo perdonador, Dios es mi amigo, Dios esto. Bueno, yo te invito a la siguiente enseñanza, porque en la siguiente enseñanza estaremos hablando precisamente del Dios airado. El apóstol Pablo, si ustedes revisan Romanos 1:17, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia. Y ahí vamos a hablar acerca del Dios airado, de la ira de Dios que ya está presente y que está operando en este mundo. Y que nuevamente, quiero decir, probablemente está chocando contra las ideas que tenemos de este evangelio tan light, tan no bíblico, pero por eso estamos yendo a la Biblia para aprender lo que es el evangelio, y una vez que podamos nosotros aprender lo que es el evangelio, podemos compartir el evangelio a otras personas. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por esta exposición tan hermosa que da el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo presenta el Evangelio de Dios a partir de este versículo. Y en esta enseñanza, Señor, hemos podido sustraer tres verdades acerca del Evangelio. Tres verdades que golpean nuestra carnalidad, golpean nuestra comodidad y golpean una mala concepción de lo que es el Evangelio, Señor. Queremos creer en tu Evangelio, queremos vivir para ti. Señor, quita toda idea torcida que nosotros tengamos, toda idea acerca del caminar contigo, de tu Evangelio, que necesite ser quitada. Y, Señor, que puedas sembrar las verdades de tu Evangelio en nuestros corazones, para poder ser también testimonio a otros y poder llevar tu Evangelio, Señor. Y aquellos que tengan oportunidad de escuchar esta grabación, Señor,
que ellos puedan conocer el Evangelio de Dios y que al conocer el Evangelio de Dios sean confrontados con el Dios justo, con el Dios que castiga, con el Dios airado, pero que encuentren las buenas noticias en Jesucristo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.